Bienvenidos a Reflexiones en la Luz. Qué alegría que nos acompañes. Hoy con nosotros, Andrea Quijano. Quería compartirles una historia que por mucho tiempo quizás pensé como que, no, eso no le sirve a mi vida, porque yo no estoy viviendo la misma situación exacta de lo que este personaje vivió. Pero unos días atrás empecé a leer de nuevo esta historia y encontré unas aptitudes preciosas que esta mujer tuvo en medio de la prueba, en medio de la espera. Y se trata de Ana, la mamá de Samuel. Y Ana era una mujer que conocía a Dios, pero que tenía una profunda necesidad de un milagro. Ella buscaba con anhelo un milagro en su vida. En este caso, en el caso de ella, era un hijo. Pero quizás en el caso de nosotros pueda ser algo más. Todos en nuestras vidas estamos buscando un milagro, estamos buscando una respuesta. Queremos que Dios nos hable. Pero a veces en medio de que Dios nos hable, en medio de escuchar la voz de Dios, tenemos muchas voces a nuestro alrededor. Y yo precisamente reflexionaba acerca de esta particularidad en la vida de Ana. Ana tenía muchas voces. Tenía demasiadas voces que le hablaban de lo que de pronto ella no podía tener. Una de ellas era Penina, que siempre estaba como que señalándole su faltante, que era el que era estéril y no tenía hijos. Estaba por el otro lado su esposo, siempre menospreciando de pronto sus emociones de alguna manera, pensando que de pronto para ella no era suficiente que él estuviese con ella, para que necesitaba otro hijo, le decía él. Y por el otro lado está el sacerdote, que puede, no sé, ser esa persona que te diga, quizás lo hiciste mal, por eso es que no hay resultado en tus oraciones. ¿Y qué hizo Ana realmente con todas esas voces? Con todas esas voces que le decían lo contrario a lo que Dios quería hacer en su vida. Y me encanta la actitud de Ana, porque Ana tuvo una actitud de silencio. Y cada vez que leía este pasaje o ese capítulo los últimos días, me acordaba de ese versículo que dice: estad quietos y saber que yo soy Dios. Y pienso que esa fue la actitud de Ana en medio de esta circunstancia. Ella no solamente estuvo quieta, sino que ella se quedó en silencio en medio de tantas voces que había a su alrededor. Ella se quedó en silencio y ella fue a clamar al Señor. Ella quería era escuchar la voz del Señor. Ella quería era tener esa respuesta del Señor. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que anhelar y querer, independientemente del Samuel que tengamos en nuestra vida. Nuestro Samuel puede ser cualquier cosa que tú estés esperando, cualquier milagro, cualquier circunstancia a la que tú le quieras poner el nombre de Samuel. Pero realmente es el mismo Dios al que Ana se enfrentaba, al que Ana hablaba, con el que Ana se desahogaba, es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Y me encantaba la actitud de ella, porque literal, ella siempre venía con una actitud humilde. Y la podemos ver en 1 Samuel 1:11, cuando ella le dice a Dios así: Dios Todopoderoso. Ella reconocía la grandeza de Dios. Yo soy tu humilde servidora. Reconocía la grandeza de Dios y lo humilde y lo pequeño que ella era. Que obviamente ella no puede hacer ese milagro. Ella no podía hacerse a ella misma, concebirse a ella misma ese hijo, sino que ese hijo tenía que venir de un Dios poderoso como Dios. Mira lo triste que estoy. Me encanta porque esto muestra vulnerabilidad en la vida de Ana. Ella no fue a decirle a su esposo, a Penina, al sacerdote Elí, sino que ella fue y se derramó delante de Dios y reconoció lo que realmente estaba pasando en su vida, lo difícil que era esta situación para su vida. Y me encanta porque dice: date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Me encanta porque allí Ana no solamente es humilde, sino que se abre, es vulnerable, reconoce la grandeza de Dios y dice que después de esta oración fue cuando el Señor, por fin, después de tanto tiempo, el Señor le abrió la matriz a Ana y Ana pudo concebir un hijo. Así que esto me ponía a pensar, a reflexionar en mi vida. A veces venimos a Dios y venimos tal cual como venimos con las personas. Venimos con máscaras, con caretas, no de una manera, no, con una actitud egoísta y egocéntrica, con una actitud orgullosa, cuando el Señor realmente lo sabe todo y Él conoce todo. Y podrías decir, pero
porque Ana le dijo todo, si Él lo sabía, si Él es un Dios que conoce, pero eso es precisamente lo que Dios quiere en nuestras vidas, que nosotros podamos venir delante de Él, aprender a confiar en Él. Pero la única manera de aprender a confiar en Él es a través de esa relación genuina, de esa relación transparente que podemos tener con el Señor. Y bueno, definitivamente Dios le concedió a Ana su deseo, su anhelo. En medio de esta prueba y de esta espera, Ana aprendió a confiar, a callar todas esas voces que hay a su alrededor y solamente a escuchar la voz del Señor. Así que yo te invito a apagar esas voces y vete corriendo a la presencia del Señor como Ana hizo. Y no te preocupes, Dios tiene el control. Dios está orando, aún en medio de la espera. Dios va a concebir y te va a dar ese Samuel en su tiempo, en su momento. Solamente tienes que esperar y derramarte delante del Señor. Bendiciones.